Amigos y amigas televidentes, buenas noches. Digo televidentes por vosotros que estáis viéndome, porque yo no os veo. Pero imagino que estáis pendientes de la pantalla para que, como en días anteriores, yo os hable y escuchéis vosotros. Ojalá que pudiéramos dialogar. Ahora es imposible, quizás alguna vez podamos hacerlo. Para poder hablar, como dice el lema de esta emisión, la Iglesia al día. Lo que ha pasado en estos días, en esta semana, desde el pasado lunes hasta hoy, que tenga algo de relieve para los que, como parte que somos de la Iglesia, nos interesa todo lo que de ella ocurre. Y en primer lugar, por supuesto que todos estaréis de acuerdo, y además quizás habréis podido estar también presentes ante el televisor ayer domingo y anteanoche sábado con lo que ha ocurrido en Roma con el Papa estos días. Yo os lo recuerdo y en 4 líneas lo vamos a resumir. Ayer domingo el Papa quiso celebrar con todo el mundo cristiano el Día de la Familia. Una fiesta familiar, pero familiar a nivel cristiano mundial. Hablando de números, que es lo de menos, porque las cosas buenas no son porque sean muy numerosas, sino porque son muy buenas, pero el número también cuenta. 150.000 familias, que son muchas personas, estuvieron allí en la plaza de San Pedro, rodeando al Papa Francisco, correspondiendo a esa llamada que él había hecho al mundo, para demostrar ante ese mundo de hoy tan desbaratado, tan deshecho, tan revuelto, ese mundo que no oye más que esto es lo que oímos o lo que vemos en la televisión y en la prensa y en todas partes: economía, 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 y de ahí no salimos. Que el mundo no se arregla solamente con la economía y que los problemas que el mundo tiene planteados sí que es verdad que en parte son por la economía, pero no solo por eso, y que los problemas de la economía también vienen arrastrando por otros problemas anteriores que producen ese problema económico, y entre ellos la familia, porque la familia es el fundamento, queramos o no, de la sociedad. Si no hubiera familia, no habría sociedad. Y en el orden lógico y cronológico, la familia es antes que la sociedad, porque si no hubiera familia, no habría sociedad tampoco. Ya desde el principio de la creación, y basta con leer la Biblia, Dios quiso que la familia existiera y la formó en el paraíso, con aquel primer grupo que fue el primer hombre y la primera mujer, a los que unió, bendijo, le mandó procrear y le mandó dominar el mundo, a ser los dueños de la creación. No para que la destruyeran, no para que la hicieran a su capricho, sino para que la conservaran como Dios quiso hacerla, porque en definitiva la creación es obra de Dios, no es obra de los hombres. Los hombres estamos para conservarla, para mejorarla si es posible, pero nunca para hacer de ella lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Y esto, insisto, nace con la familia. Cuando un padre, una madre, unos hijos y los que forman el núcleo familiar se ponen de acuerdo, trabajan al unísono, hay un amor recíproco, hay un entendimiento, una inteligencia mutua. Entonces esa familia y otra, en ese mismo sentido, hacen que la sociedad funcione. Porque hay unas personas que con verdadera cabeza, no con lo que tienen encima de los hombros, sino con lo que hay dentro de esa cabeza, saben discurrir, saben pensar y saben hacer las cosas bien hechas. El Papa ayer, entre otras cosas, dijo: la familia tiene que vivir la alegría de ser familia.
¿Y por qué dice el Papa esto? Porque desgraciadamente estamos viendo, y bastante frecuentemente, familias deshechas, familias amargadas, familias que se llaman y lo son de nombre, pero que la vivencia no es realmente una vivencia familiar. El padre por un lado, la madre por otro, los hijos por otro, cada cual a lo suyo. Eso no es una familia. Muchos hogares, muchas casas, quizás por los tiempos que vivimos y las circunstancias en que estamos, a veces parecen más fondas de hoteles que no familia. Uno va a comer a una hora, el otro come a la otra, el otro viene a dormir cuando quiere, el otro sale y entra cuando le da la gana. ¿Cuándo se reúne esa familia de verdad en la mesa para comer, en la sala para hablar? Cuando más se juntan para ver el televisor y cállate que yo no me entero y no me hables porque quiero escuchar. Esto ocurre. El Papa nos decía, familias alegres. Y alegres porque están sintiendo que están realizando el plan de Dios, formando una sociedad humana y cristiana a la vez. Porque sí, humanos somos todas las personas, pero cristianos aquellos que realmente quieren llevar su vida y dirigirla según la ley de Dios, según las normas de Jesucristo. Y para que no sean mis palabras en exclusiva, os leo algo de lo que ayer el Papa decía a la gente. Es indispensable que las familias cristianas redescubran la belleza que hay en la comunicación de la fe, sobre todo dentro de la casa. Los padres cristianos que enseñan a vivir la fe a sus hijos, los abuelos que la comunican a sus hijos y a sus nietos, que ayudan a los padres a volver a la iglesia a los que se han alejado de ella. Hay que descubrir el diálogo intergeneracional, es decir, el diálogo entre padres, hijos, abuelos, nietos. No podemos construir una sociedad en cuyas familias los miembros no saben comunicarse entre sí. Son palabras del Papa a las familias que ayer tenía reunidas ante él. Y sigue diciendo esto otro. Estas jornadas, lo que el Papa ha querido reunir allí junto a él, busca no solamente animar a las familias en su vivencia de la fe y en la transmisión de la fe de padres a hijos, sino que implica un compromiso misionero para todas las familias en la Iglesia y en el mundo, dentro de cada comunidad cristiana, en su apoyo de la familia y para toda la sociedad. Esta reunión del Papa con la gente en Roma, con esos 150.000 familias, puede decirse que se resumen en el centro de la familia humana para volver a poner esa institución familiar en el corazón de la sociedad del siglo XXI. Este empeño del Papa, y lo tienen mucho, lo estamos echando de menos a nivel parroquial, a nivel catequético, porque cuando llega la hora de que los niños se preparan para la primera comunión, lo primero que hacen es pensar en que mi papá y mi mamá me van a comprar un juguete, me van a comprar una bicicleta, me van a llevar a las colchonetas, me van a hacer... Y esto porque se lo han dicho los padres, naturalmente, en vez de decirle al niño que lo primero que interesa para hacer la primera comunión es saber lo que es la primera comunión y no las fiestas que se montan al margen de ella. Que hay muchos padres, y hay que decirlo con tristeza, que envían a los niños al catecismo, pero ellos no le acompañan. Que a veces a la fuerza envían a los niños a misa mientras dura la catequesis, pero ellos no van con los niños. ¿Cómo un niño puede mantenerse después en una vida cristiana que sus padres no han querido o no han sabido vivir? Y esto lo estamos viendo cada día en las parroquias y estamos teniendo que sufrirlo porque encima, si se les dice algo a algunos padres se enfadan y se molestan. Porque hay que ver que el cura obliga a mi niño a ir a misa. No, el cura no obliga a tu niño a ir a misa. El niño le dice que como condición para hacer la primera comunión debe ir a misa los domingos.
Y si no va y no está cumpliendo, pues muy bien, pero que no pidan luego que se le haga una fiesta de primera comunión. No que se le dé la comunión, sino que se le monte una fiesta. No hay derecho, y hay que decirlo claramente. Esto como consecuencia, aunque sea muy sucintamente, de esa reunión que el Papa tuvo ayer con las familias en Roma, con todas las familias del mundo representadas en aquellas 150.000 que estaban allí presentes. Es verdad que esas no eran solamente las que hay en el mundo, por supuesto que no. Era un grupo que representaba a otras muchas familias, que igual que esas que estaban allí, piensan lo mismo y actúan lo mismo. Pero es necesario que a todos nos llegue el mensaje, a los que son y a los que no son cumplidores de sus obligaciones. Y pasando a otro tema, también actual, 2 días que tenemos ahora por delante de celebración eclesial: la festividad de Todos los Santos y la festividad o conmemoración más bien de los fieles difuntos. La fiesta de los santos. ¿Por qué? Porque todos los días del año la Iglesia celebra un montón, un grupo de santos. Y mucha gente celebra su día onomástico porque ese día se celebra su santo patrón, el que sea. Como es, por ejemplo, un santo que ahora está bastante de moda para mucha gente porque dice que hace muchos milagros. San Judas Tadeo. Hoy es su día precisamente. Los santos no son solamente los que están en los altares, a los que le rezamos o le ponemos velas o cuyos nombres llevamos. Santos son todos los cristianos y todos los hombres y mujeres que desde el comienzo del mundo hasta hoy han querido vivir de acuerdo con la ley de Dios, han podido hacer, en cuanto era posible humanamente, su vida de acuerdo con todo lo que es la norma de una vida de un creyente, han sido capaces de mantenerse fieles a sus obligaciones y al morir, cuando sus almas se han separado de su cuerpo y el cuerpo ha quedado sepultado en la tierra en espera del día de la resurrección, pero su alma ha volado desde este mundo al futuro, al cielo que llamamos, todo ese montón de millares y millones de personas que gozan de la vista de Dios porque fueron fieles aquí en la tierra, son considerados por la Iglesia santos. Porque el santo no es la persona que hace milagros o la persona que tiene una estatua en la iglesia donde se le reza. Santo es todo aquel que vive y cumple honradamente y puntualmente la voluntad de Dios. Ese es santo. Por eso la Iglesia, en una festividad general, recuerda a todos esos santos, cuyos nombres, lugares, situaciones no conocemos, pero Dios sí, y los tiene consigo. Esa festividad de Todos los Santos está seguida por una conmemoración de los fieles difuntos, de todos aquellos que, aunque vivieron en este mundo y quizás intentaron cumplir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con Él y con su doctrina, salieron de este mundo debiendo purificarse todavía de las faltas o de las manchas que quedaron de los pecados cometidos, porque todos somos pecadores. Y aunque hagamos penitencia aquí durante la vida, algunas veces no suficientemente reparamos el mal o el daño que nos hemos hecho y que hemos hecho a la universalidad de la Iglesia. Por eso hay un lugar, una manera que llamamos el purgatorio, donde esas almas que salieron de este mundo pero todavía no están gozando de la presencia definitiva de Dios en el cielo, se están purificando. Esos fieles difuntos a los que hoy recordamos son precisamente lo que llamamos las almas del purgatorio. Y este día debemos recordar no solamente a los nuestros, por supuesto que sí, y primero a los que son de nuestra misma sangre, pero también a todos los demás, porque la Iglesia lo hace diariamente en la celebración de la misa, cuando reza por todos los que han muerto en Cristo. Así lo decimos en la misa. Pero
el día 2 de noviembre, la Iglesia hace una memoria especial de todos ellos para que nadie, ninguno, quede sin nuestra ayuda fraterna de la oración. Esta conmemoración de los difuntos, y hay que decirlo y avisarlo, está maleada totalmente con eso que nos están queriendo meter ahora por fuerza desde Inglaterra, pero no los ingleses, sino los caprichosos españoles que quieren imitar lo inglés en las cosas que no teníamos por qué hacerlo. Nosotros tenemos nuestras propias fiestas, nuestros propios días de solaz, nuestras cosas propias tradicionales. No hay por qué montar, como se vio ayer en la televisión, ese montón de monstruos repelentes, repulsivos, y acostumbrar a los niños a que lo hagan desde pequeñito. Es extraño y a mí me parece un absurdo que a los niños le tapen la cara cuando van a salir en la televisión y les conviene que no lo vean, y dicen que hay que guardar el derecho del niño, y luego metan a todos los niños desde que son pequeñitos en estos ferentazgos. No tiene sentido, no es lógico. ¿Qué clase de sociedad es la nuestra, sino una sociedad caprichosa que vive del capricho? Vais a decir que soy muy duro, no, soy muy realista, que no es lo mismo. Veo claramente, gracias a Dios, no solo con los ojos de la cara, sino con los de la inteligencia. Para eso nos la da Dios, para que entendamos y sepamos discernir. Esa fiesta no es española, no tiene por qué serla, es inglesa. Es tanto como si quisiéramos que los ingleses bailaran las sevillanas en Inglaterra. Mire usted, los ingleses no bailan las sevillanas en Inglaterra porque no son sevillanos. Pues nosotros no tenemos por qué hacer la fiesta del Halloween porque no somos ingleses. Simplemente. Mire usted qué cosa más sencilla. Ahí tenemos dos cosas que en esta semana la Iglesia nos recuerda, nos lo pone delante para nuestra consideración y nos dice que para algo se habla y para algo se enseña, para que se aprenda y para que se viva como se debe. Creo que no he molestado a nadie con decir estas cosas. Y si he molestado, por mi parte pido perdón, pero por la parte de ellos digo que no hay motivo. Decirle, dice un refrán, decirle al pelón, pelao, no es pecado. Buenas noches.